Buenos días comunidad, ¿cómo están? Estamos hoy con Kukul Balam. Él es un maestro de ceremonia, artista, cuidador del fuego y, como él dice, un ser humano, que es su título más valioso. ¿Cómo estás, Kukul? Muy bien, muy agradecido, muy contento de volver a presentarme. Habíamos tenido una hermosa charla de 8 minutos, pero me di cuenta que no había apretado grabar, así que estamos volviendo a grabar el inicio. Error mío, pero de todas formas fue una bonita experiencia, aunque la gente no la pueda ver. Sí, sí. Es interesante, ¿no? Cuando estamos utilizando estos medios para transmitir un mensaje. ¿Sabes lo que quiere decir ángel en griego? No. Ángel viene del verbo angeló. Angeló es lanzar. ¿M? Cuando algo es lanzado, va con una intención, con un propósito. Cuando algo es lanzado, va con un mensaje. Por eso el ángelos, el ángel, es ese mensajero. Huerquen, ¿no? Para las tribus chilenas, mapuches, el mensajero. Así que gracias a estos medios, gracias a estas herramientas, gracias a todas las estructuras que nos permiten compartir este mensaje que viene de aquí, del corazón. Gracias a ti, Kukul, por conectar hoy día con nosotros. ¿Nos podrías contar un poquito sobre tu camino, sobre tu inicio en el mundo de las plantas, que me parece muy entretenido? Pues ese camino fue el que realmente me abrió muchísimo a un recordar. Es parte de un proceso, llegar a las plantas, siento, es un llamado que cada quien siente en su corazón. No es necesario que todos anden tomando. Espero que no todos tomen porque pues hay cierto recurso que ante la mayor demanda está sufriendo los problemas clásicos, ¿no? De cuando algo se convierte masivo. Em, Hablando sobre las plantas maestras. Entonces, siento que si alguien siente el llamado, es bueno y tenemos esa soberanía humana de elegir eh, probar estas sustancias que en algunos países son ilegales, ¿m? Son tratadas como drogas, pero que desde la conciencia y desde la sabiduría indígena de los pueblos originarios, son plantas maestras que nos ayudan a recordar. Cada quien tiene su proceso. Cada proceso es único, es precioso, pero desde mi experiencia siento que esa planta, esa sustancia, de donde venga, me ayudó a recordar, a respirar y estar aquí y aprender a ser humana. Eh, y, y seguir ahí en esa exploración me ayudó a disolver los miedos que tenía a distintos sistemas de creencias que eran difíciles de soltar, de dejar ir. em, Hacerme responsable de mis elecciones, hacerme menos reactivo, en fin, tantas cosas que las plantas maestras van ayudando a que el ser humano vaya recordando. Conocer el mundo invisible, el mundo del sonido, el mundo de la vibración, y más allá de los mundos, realidades, sueños, la bonita llave que abren dentro del cuerpo de amar, de amor. Y a través de ese sentimiento, recordar cosas que la mente simplemente entiende se disuelve la mente después del sentimiento, ¿no? Siento que para los que nunca han experimentado estas plantas maestras, eh, pueden ser una aliada muy grande en su proceso de amor propio, porque al final no es dejar un sistema o cambiar una cierta dieta. eh, Al final es recordar que todo comienza con uno mismo y desde ese amor propio ya el ente comienza a cambiar.
Oye, Kukul, ¿nos podrías contar un poquito sobre qué plantas has consumido y cuál ha sido la que te ha traído más aprendizaje? Quizás es un poco difícil. Bueno, puedo hacer una confesión aquí. Puede. Eh, He probado prácticamente en esa exploración psiconáutica al principio de mi despertar, en esa curiosidad, y también desde algunos mundos de muchos excesos probé muchas sustancias eh, que me hicieron experimentar cosas increíbles, ¿no? Pero que al final dañan. Entonces, de las plantas maestras que comencé a experimentar, primero la que fue más inocente fueron los honguitos. En México tenemos una gran cantidad de estos hongos psilócibes. Em, y fue muy natural, muy estar con amigos en el campo, jugar, conectar con esta planta. Siento que tienen esa inocencia de que no te abren a un lenguaje donde no se necesitan de creencias, ¿no? Te ayudan a entender el universo. Esa fue mi primera planta maestra y después, años después, comencé una búsqueda fuerte por otras realidades. Como que algo me decía, esto no lo es todo. Hay otras respuestas, hay otras maneras de existir. Búscalas. Me fui con los pueblos. Realmente ahí fue donde comencé a conocer más, porque antes sabía de la existencia, sobre todo del jicuri, del peyote, em, de los hongos, pero por cuestiones religiosas y por creencias, como que eso ni siquiera se toca, ¿no? Eso es algo del demonio. Y pues ahí me llevó mi búsqueda por experimentar estas plantas buscando respuestas. Antes de las plantas tuve una experiencia fuerte de contacto con una estrella, seres de una estrella que venían de Sirio. Y eso me abrió mucho a darme cuenta que esta realidad era mucho más amplia y compleja de aquella en la cual yo había crecido hasta los 29, 30 años, porque puso todo mi mundo de cabeza. Em, y al tener la evidencia de lo que estaba sucediendo, al sentirlo en mi cuerpo físico, un proceso largo como de año y medio, fue en ese proceso donde estos hermanos de las estrellas me dijeron que caminara en la tierra y que aprendiera, que encontrara al maestro en la tierra. Y eso es lo que me lleva realmente a las plantas. Esa indicación, invitación, al final siento que es el corazón a través de muchos seres que nos recuerdan lo mismo, de muchas experiencias. No se necesitan seres de las estrellas, pero comencé ese viaje. No me dijeron qué hacer ni por dónde comenzar, pero mi corazón me llevó con algunas maestras, con algunas abuelas. em, Tuve el honor de coincidir y de conocer a abuelas que hoy en día están ya más allá de esta realidad, que ya están aquí en el viento, que ya trascendieron. Y eso para mí lo cargo como un gran honor, de que pude empezar en el momento que era perfecto para mí, para recibir esas bendiciones de estos seres. A través de las tribus originarias, me empezaron a presentar a sus plantas medicinales. La abuela me decía, mira hijo, esa pregunta solamente tú la puedes conocer. Aquí te entrego estos honguitos. Entonces ya conocí las medicinas ya desde otro aspecto, no desde el estar jugando en el bosque, no está ni bien ni mal, no desde la exploración psiconáutica, ¿no? Que también es perfecta, sino ya desde un contexto de raíz, de seres que han conocido esta planta
o este ser o esta medicina desde hace ya muchas generaciones y poder discernir desde mi experiencia humana toda la mezcla y toda el sincretismo de varias creencias entretejidas. ¿M? Y tomar la medicina con estas abuelas, preguntarle a los niños santos quién es el maestro en la tierra, escuchar cómo se reían de mí. Después llegué con los wixárikas y en ese jicurito que me presentaron, sentir el amor del venado azul, ese gran abuelo bondadoso que con la mezcalina, ¿no? Abre las puertas del cielo aquí en la tierra, el recordar. Pero mi pregunta era muy clara, ¿quién es el maestro en la tierra? Y sentía en mi corazón que no se referían a Cristo, a Buda, a alguien en específico de alguna religión en concreto. Así que seguía preguntando. Cuando llegué con la ayahuasca en la primera ceremonia, le pregunté y la madre ayahuasca se presentó como una mujer selva, preciosa. Estas son visiones que uno tiene durante la medicina para aquellos que nunca han tenido esa experiencia. Simplemente es como si la conciencia de la planta en ese trance se presentara y a veces puede ser muy, muy real, muy mental. Am, Era la mujer más hermosa que había visto. Quedé fascinado, encantado. Y le dije, ¿eres tú la maestra de la tierra? Y ella simplemente me sonrió, pero no me dijo ni sí ni no. Entonces quedé un poco frustrado, muy encantado, pero yo quería una respuesta así práctica, ¿sí o no? ¿Quién es? ¿Quién es? En mi segunda experiencia, para hacerte el cuento corto, crucé la puerta, crucé el umbral, me morí. No siempre sucede con las medicinas. A veces es una cuestión de fracción de segundos, pero siento que nace de una elección, de elegir ir más allá del reino de la mente y sus creencias, y seres de luz o ángeles y demonios o maestros ascendidos o normas y reglas. Es otra cosa ir al reino del sentimiento, donde está ese caudal, ese río precioso, donde recuerdas a través de un sentir que somos amor y que somos todo, pero saltar al vacío. eh, Me tomó la última elección de coraje de poder entregarme a la nada y confiar en que ese paso era perfecto. Cuando regresé, cuando regresé con ese sentimiento de el loco, desquiciado, que se da cuenta de que este es un juego, de que es una broma cósmica. Cuando dices regresé, ¿te refieres a luego de todos estos viajes de estas plantas, regresaste como a tu casa o cómo? No, cuando regresé de esa muerte, Ah, ya, en la misma ceremonia. sí, en esa segunda ceremonia. Cuando regreso, de hecho ya el chamán de esa ceremonia me dijo antes de entrar, me dijo, Kukul, tú vas a morir hoy. Justamente estábamos pasando eh, hacia la ceremonia en un carro, yo iba manejando y había habido una balacera, cosas de narcos en Guadalajara, y estaban en ese momento cubriendo a la persona que estaba muerta. Entonces vimos eso de camino a la ceremonia. Y pues yo me quedé ahí, bueno, pues ya estaba la policía, estaban todos, yo estaba camino en el semáforo y me dice esto el chamán, Ukul, hoy te vas a morir. Y cuando te mueras, cuando regreses, yo voy a pasar caminando y tú me vas a gritar, mentiroso, con todas tus fuerzas. Porque cualquier cosa que yo te pueda decir va a sonar como una mentira comparado con lo que vas a sentir. No es un juego,
es una elección. Se dice fácil el renacer, pero también implica dejar ir. Y a veces uno tiene miedo de dejar ir lo construido, la historia, el personaje, las heridas, eh, y también toda la luz, todas esos andamios, esas, ah, sí, muletas. Cuando regresé, te digo, ya pasa él y le grito, mentiroso, en medio del silencio de la ceremonia, y me pongo a reír y a llorar, y a reír y a llorar, y a reír y a llorar. Y en ese momento, ¡pac!, se me abrió el corazón, recordé eso que estaba buscando, de que ese maestro estaba aquí y estaba en ti y estaba en cada experiencia y que esta vida era la maestría, que esta vida había venido aquí a encontrar esa maestría, que era un arte el vivir y que ese arte se hacía a través de la práctica, a través del amor propio, la disciplina, el intento, una y otra vez. Y siento que tenemos la luz de la conciencia para indicarnos y armonizarnos a través de esa geometría que está en todo, cómo hay una armonía. No necesitamos aprender nada, simplemente sentir, escuchar, observar cómo es la naturaleza misma. Y ahí se va encontrando una elegancia, algo que nos recuerda una finura en el caminar, una presencia. No es que todos tengamos que ser cortados con la misma tijera. No se trata de energías crísticas o angelicales. Se trata para mí de recordar o descubrir qué es esto que soy aquí. Hay una canción que dice que la humildad es el camino a la eternidad. Y cuando la escuché resonó mucho en mi corazón. Resonó porque esa humildad no es ese, ay, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo me voy a esconder aquí, no me vean. ¿No? Siento que esa humildad nace de la verdad, de que sí, somos humus, somos tierrita y que no duramos mucho, que pasamos así fugaces y que ese latido, ese parpadeo es, lo quiero disfrutar bonito. Y aquí entran muchos temas, ¿no? Cuando ya uno termina de estar en ese loop eh, que nunca se acaba de la sanación y uno comienza a hacerse más responsable de este respirar aquí. ¿Cuál era la pregunta? Ya. La pregunta era sobre tu camino en las plantas y lo respondiste bastante bien, aunque sí me salieron varias dudas que tengo que solucionar. Me hablaste de seres de otros planetas, obviamente voy a indagar en eso, pero antes de, hay una duda que me impresiona y siempre ha sido un tema de búsqueda para mí porque lo encuentro fascinante. El hecho de que gente con harta sabiduría o estos chamanes, estos maestros puedan saber cosas. O sea, me parece increíble que la persona antes de que sucediera ya te estaba diciendo, hoy te va a pasar esto, tú me vas a decir esto. ¿Cómo crees que puede alguien, un ser humano, llegar a este estado de conciencia, a esta conexión? Todo está aquí ya, todo está aquí ya. O sea, ¿te ha pasado que de repente estás en un concierto, no sé, o bailando con alguien y tu corazón está contento y tu emoción o algo está fluyendo? ¿Te ha pasado que de repente tienes visiones de algo que no ha sucedido, pero esa visión está cargada de una certeza que no puedes explicar? ¿Te ha sucedido algo parecido? ¿Será como un flashback? Es los dones que cada ser humano tiene, los dones que cada ser humano viene a aportar, los poderes con los que hemos venido como regalos para esta humanidad, todos son muy particulares y tienen un propósito dentro del colectivo. Hay gente que desarrolla más ciertas habilidades
porque ya es un trabajo de muchos años que han mamado literalmente, ya sea en habilidades artesanales como mentales, eh, de negocios, familias en el poder, métodos económicos, eh, legados a perpetuar, guardianías que defender y tantas historias. ¿M? Pero dentro de nosotros, el ser humano tiene acceso a dones preciosos. Son como cofres, literalmente, las glándulas que tenemos dentro y que activan eh, este, voy a llamarle tecnología en nuestro cuerpo, esta tecnología de conciencia que nos permite respirar y tener la experiencia humana. Si te pones a pensar, nada se está tocando. Son neutrones, protones, electrones. Esto más es como una especie de holograma de densidad. Y vaya que qué bonito es estar aquí. Qué bonito es encarnar este ser humano tan frágil para el que ha cruzado alguna enfermedad, algún accidente, ¿no? Conectar con el dolor, conectar con la pérdida, conectar con esas cosas que también nos hacen humanos, que son parte de ese ser humano, humus. Y darte cuenta que eso que nos hace humanos realmente nos está hasta cierto punto también limitando dentro de una conciencia que es infinita. Y eso también es precioso, hacernos así tan chiquitos y venir y estar aquí. Es como, a veces siento que esta tierra en la que estamos es una célula en el universo, como un vientre, un huevo, un huevito, ¿no? Una incubadora. Y esa incubadora es muy particular porque cuenta con la observación y los dones y la riqueza, como si se tratara de una biblioteca de muchas estrellas, hermano. Por nuestra naturaleza y nuestras heridas, a veces la gente puede estar en una lucha que si no es con la vecina, es entre ángeles y dimensiones, y si no es con ángeles y dimensiones, es entre extraterrestres y un Star Wars, y si no es Star Wars, de repente es la luchas eternas y de buenos y malos. Y siento que sería todo tan sencillo si solo nos detuviéramos a respirar y a escuchar que ya estamos en el paraíso y que esta madre se regenera solita si le damos un respiro. Realmente tenemos toda la información, toda la inteligencia, todos los recursos para acabar de una vez por todas con toda la desigualdad. Pero pues hay muchas agendas, hay muchos intereses, hay muchas guerras que se nutren no de la guerra en sí o de la enfermedad, sino de la tensión humana y de la emoción humana. Entonces, desde mi inteligencia, la manera más eficaz que he encontrado de responder es a través de compartir mi verdadera voz, porque a compartir mi voz dejo una semilla que sé que florece, no que creo, sé que florece, una semilla de posibilidad, de cómo sonamos los seres humanos. Puede parecer algo pequeño, pero sé que abre para que la persona comience una exploración de su voz y al recordar nuestros sonidos primordiales,
hay un cielo y una dignidad que florece dentro de cada ser. Es una respiración. Y así, ¿cuántas cosas tenemos dentro? ¿Cuántas cosas he ido descubriendo? Hay algo que me cambió más allá de mi experiencia con seres de Sirio. Fue que me morí aquí, me despedí. Y en ese momento donde me despedí, dije, uy, me viví una vida épica, me encantó, gracias, gracias, gracias. Me fui con esa oportunidad de dar gracias y dije, me hubiera encantado compartir mi verdadera voz. Y respiré profundo y me fui, hermanito, en la cama de un hospital. Mi corazón me trajo de vuelta, sentí como golpeó desde dentro como un electroshock. ¡Pum! Me dolió hasta las costillas. Cuando regresé con la conciencia de que me había muerto y de que tenía una oportunidad, de que ya no existía la muerte, de que ya me había muerto. Y hice un compromiso con la vida, que no tengo nada que enseñar, que ya me despedí, pero sí tengo mucho que compartir y lo voy a compartir. Lo quiero compartir. Elijo, es mi compromiso. Y sé que a través de lo que se pueda compartir desde un ser verdadero, no es el libro que se escribe, no es eh, las prácticas. Ya está ahí, ya estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Somos sagrados, hermano. Trato de encarnar en mi vida de que somos preciosos en el universo y de que somos sagrados. Y dentro de ese mundo de excesos, de promiscuidad, pues también recibí mi medicina. Ha sido una maestra muy perra, pero que me ha enseñado sobre aprenderme a amar, sobre elegir realmente aprenderme a amar, sobre aprender a respetar, aprender a decir la verdad, a trabajar con el miedo al rechazo, con el miedo a no ser suficiente y tantas cosas que ahora en mis talleres de sexualidad sagrada, que en los círculos de masaje, que ahora comparto desde una vivencia fuerte y profunda de aprender a hacer el amor sin necesidad de tocar, porque Kukul, me amo. antes que entremos a esa parte, que yo creo que toda la conversación que sigue va a ser sobre ese tema porque me encanta, me gustaría terminar con algo que dijiste en un inicio y que prometí que iba a preguntar, y es sobre los seres de otros planetas que te contactaron. Así que antes de meternos de lleno en la sexualidad sagrada, me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. ¿Cómo fue que te contactaron? ¿Cómo son estos seres? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo hablaban? Ah, mira, ellos, por ejemplo, no usan naves eh, para viajar o para compartir. em, es complejo. Usan sus cuerpos y me decían, ustedes también tienen esa capacidad, me decían. Tú tienes esa capacidad. Ya ves que hay también mucha gente que habla sobre viaje astral y viaje desde adentro, que esto es eh, el recipiente.
Y más bien era por ahí. Es como la nave, en nuestro mismo cuerpo. Ya está destinado para viajar, para conectar. No necesitamos subirnos a un platillo volador a través de la luz que somos. Quizás esto pueda sonar a Hogwarts, ¿no? O pueda sonar, pero desde la experiencia que tuve, me decían eso. De hecho, una vez les pregunté, cuando les pregunté sobre los platillos, me dijeron, algunos de esas naves, son suyos. Algunas de esas platillos es tecnología suya, nada más que está ah, restringida, ¿no? Em, entonces, mi experiencia es lo único que yo puedo hablar de más allá de lo que está en la web o lo que la gente puede investigar sobre distintas razas. Y yo tuve una experiencia con seres que venían de la estrella de Sirio, ¿no? Y era así, comenzó como, como ya he hablado en otros podcasts, comenzó con este clamor que nace de esta necesidad de sanación, que nace de esta desesperación de que mi corazón sabía que habían respuestas, que había algo más, que esto no es todo, hay otras realidades y clamé al cielo. Entonces, siento que tenemos ese poder los seres humanos, por eso no importa el sistema de creencias, importa realmente que te la creas y que ese llamado, ese clamor, ese deseo, ese rezo sea lo suficientemente real y poderoso para crear eso. Por eso ya no importa tanto cómo fue que comencé a despertar a otras realidades, entendimientos, porque hasta cierto punto es más el reino de la mente, eh, y, y te atrae mucha curiosidad. Ahora, yo te puedo decir así con mi mano en el corazón y en los huevos que te estoy diciendo la verdad y de que el universo está lleno de vida, lleno. No, no, no solamente, no sé, extraterrestres. Es una riqueza de tantas formas de existencia. ¿Y cuántas galaxias? Hay tanta vida. Así que ya los detalles de todo lo que pasó, siento que los recuerdo porque le pedí a mi corazón que recordara. Pero ya no son importantes para mí. Mm, en algún momento me dijeron, tú no eres el contactado, mi amor. Siempre era así. Yo siento que al final es el corazón, ¿no? Siempre era con mucho cariño, mucho apapacho. Tú no eres el contactado, mi amor. Tú eres el fruto, eres fruto. Y los seres humanos, no importa qué tan lejano sea la semilla, los seres humanos llevamos el fruto en nuestro corazón de una información genética que es preciosa. ¿Mm? Más allá de nuestros rasgos o de donde viene nuestra sangre, somos los hijos de las estrellas. Por mucho tiempo eso se convirtió en gran parte de mi creencia, ¿no? De que somos semillas estelares, somos hijos de las estrellas y hay mucho tema al respecto. Y sé que hay mucha gente que puede resonar, pero mi invitación de este cucul presente aquí y ahora es que el trabajo, la chamba y el aprendizaje es aquí, cómo nos tratamos, las semillas que plantamos, el agua que tomamos, qué hacemos con nuestra mierda, qué, qué hacemos con nuestras elecciones, nuestras relaciones, encarnamos el placer o no.
tantas cositas que sí hay mucho que contar. Imagínate 1 año y medio de experiencias con seres de una estrella. Hay mucho material ahí. Y, y muchas historias bien bonitas, sobre todo cuando viajé con ellos. Una vez nada más. ¿Nos puedes contar esa historia? Necesito saberlo. ¿Esa? Ok, esa. Ay, me voy a poner a chillar, hermano. Luego me gana la emoción. Va, te la cuento así. Solo le pido a tu niño interior que la escuche, Va. porque es muy íntima para mi corazón. Estaba con unos amigos en el bosque. Yo ya había comenzado hacía varios meses esta experiencia de contacto con estos seres. Entonces, para mí, digamos que ya no era algo extraño. Fue algo que viví con mucha intimidad, en el sentido de que durante ese 1 año y medio no se lo conté a nadie. Y fue parte de las reglas que me puso mi corazón. Era no andarlo publicando con las personas para que no tuviera ese deseo de aprobación o que me dijeran no estás loco o no sé, o que me creyeran. Luego era no investigar en otras personas o en internet, tener mi propia experiencia, vivir lo que se presentara, estar abierto. Y la tercera que mi corazón me dijo, mi amor, no tengas miedo, venga, de tantos sueños, de tantas dimensiones. No manches, este juego está muy bonito. Se ve muy chido. Vamos a jugarlo. Va, va. No me gusta hacer las cosas a medias. Si me voy a meter a esta locura de tener contacto con seres de una estrella, venga, lo voy a hacer sin miedo. Aparte, nunca sentí miedo. Desde la primera vez que se presentaron, fue más como un reconocimiento de familia, de sentirlos familia. No, aunque pidieron desde el primer momento permiso, yo fui el que los llamó. Y, y siempre hubo ese sentimiento. La telepatía no es mandarse mensajes mentales a la distancia. Telos, pathos, telos, distancia, pathos, sentir. Y se recibe información más desde el campo emocional a través de lo que parecen como burbujas, como sentimientos donde, aunque sean cosas que están sucediendo por primera vez, de alguna manera hay un reconocimiento, como si ya lo supieras. Y así fue como se experimentaba al principio, como esas burbujas. Después, como a la mitad, digamos, ya no hacía falta conectarme en un lugar determinado, a una hora determinada, sino que era a voluntad, una conversación, una especie de diálogo. Pero la telepatía no es un diálogo. La telepatía se me despertó con ellos en plenitud cuando me despedí, después de la ayahuasca. En esa ceremonia que te comento que me morí y andaba como un loquito diciendo que este es un juego. eh, Ahí la medicina me pidió que dejara ir, que soltara todos mis sistemas de creencias. Fue un proceso que duró algunos meses, para realmente soltarlos. Y parte de esos sistemas estaban mis hermanos de las estrellas. Ahí fue cuando me despedí de ellos, donde entré en algo que parecía una colmena. Ya no había diferencia entre lo que yo pensaba y ellos pensaban. Ya no había miedo, ni juicio, ni culpa, ni nada. Era un mismo sentir, era una misma mente. No había nada que dañar porque era dañarme a mí mismo. Desde una inteligencia no puedo hacerme daño. Y fue una experiencia preciosa. La conversación o el sentimiento era: yo soy tú eres yo.
tanto tiempo te tomó darte cuenta. No me necesitas para tu experiencia humana, siriana. Pero qué bonito saber que estás aquí. Cuando requieras de mí, aquí está la puerta. Y desde entonces ya nunca he vuelto a tener ninguna, ningún tipo de experiencia como duró durante ese año y medio. Pero ahí te va la experiencia cuando viajé con ellos. Esa sí está muy chida. Fue como a los 7 meses, más o menos, de que todo comenzó. Para ese momento te digo que ya eran pues mi familia y así. Ya me habían dicho de que qué onda, para qué habían contactado y estaba como muy emocionado de estar viviendo esta aventura, ya muy entregado, ¿no? Lo mantenía como en ese secreto. Entonces te digo que fui con mis amigos al Bosque de la Primavera a comer unos honguitos cerca de Guadalajara. Estábamos jugando fútbol y ya en la tardecita, cuando ya estaban bajando los hongos, ellos comenzaron a hacer un asado. Yo me quedé un poco, pues ahí en la naturaleza. Y de repente, cuando caía el atardecer, empecé a notar que las luciérnagas eh, n- no disminuían su luz. Las luciérnagas de ese lugar en particular, hay varias, pero prácticamente todas tienen un patrón, ¿no? Tú, y se apagan. Tú. Y estas particulares estaban ahí sin apagarse, sin apagarse. Eso me llamó mucho la atención al principio. Y en ese momento, evidentemente, lo sentí. Estaba ya bajando del viaje, pero todavía con la medicina dentro, que los teonanacas, los honguitos, te sensibilizan tanto a todos esos mundos espirituales, de las plantas, de los seres elementales. Entonces, al percatarme de eso, sentí la conciencia colectiva que me dijo, queremos verte, estamos aquí. Hasta ese entonces, mi experiencia de contacto había sido muy astral, muy como si se tratara de un mundo dividido entre distintos velos. Y poco a poco esos velos se van acercando. Hay un esfuerzo de comunicación. eh, Esos hologramas se van densificando. Al principio recuerdo que era simplemente un sentir, pero lo primero que me llamó la atención es que podía sentir y escuchar las ondas o- y las cosas que sucedían en mi cuerpo. Eh, Fue muy palpable, fue lo primero que me hizo, algo está sucediendo acá, y yo me entregué a la experiencia, pero pues fue muy físico al principio. Y es como si eso, como si durante esos meses comenzara a percibirlos más, como si mi ojo interno pudiera ver eso que estaba invisible, pero que era real. Es como una fuerza radioactiva, es como un imán, como un magneto que se puede sentir, ¿eh? Em, entonces, regresando a esa noche en el bosque, y cuando escuché, me di cuenta que cuando cerraba los ojos un poco, que ya ves que todo se vuelve más borroso, veía las figuras donde estaban las luciérnagas. Y abría los ojos y la luciernaguita ahí. Y dije, ay, eso se ve muy raro. Dije, seguramente son los honguitos, ¿no? Seguramente son los honguitos. Eso se ve muy raro. Pero sentí en mi corazón ese, apártate, vente al bosque, queremos verte. Dije, va. Entre que sentía aquí el nudo en la garganta de, ay, güey, y mi curiosidad, porque soy valiente, no me echo para atrás. Vale más mi curiosidad y las ganas de sentir, a ver qué pedo, qué hay, qué es eso.
Me metí como unos 250 metros dentro del bosque, separado de mis amigos, y encontré un pino que habían cortado, y ahí me senté sobre esas raíces. Estaba chispeando un poquito, llevé una colcha para taparme. Eh, y comencé a sentir sus presencias. Siempre, desde que comenzó la experiencia, siempre eran tres los que se acercaban, siempre eran como una triada. Y ya los reconocía, como reconoces a un hermano, su esencia, su presencia, su individualidad. Pero en esta ocasión sentía muchos, no sé, más de 50. Eh, yo andaba con los ojos cerrados y cubierto con esta colcha, hasta que me sentí completamente rodeado. Y fue, creo que la manera más física en cómo lo sentí, de toda mi experiencia. Porque el que estaba más cerca de mí, ya yo levanto y me hace como como, "Ya estoy aquí". Duró un segundo esa visión, vuelvo a cerrar los ojos y él me abraza. Y luego el que estaba después abraza y se empiezan a abrazar todos, como a acercar. Todo se convirtió en luz, todo se convirtió como en una luz cálida, en luz blanca, cálida, amarilla, cálida, rica y ¡boom! Ellos no usan naves, usan sus cuerpos y nosotros tenemos esa capacidad. Fue lo que me dijeron, pero en ese momento fue cuando lo experimenté y no hubo dolor, no, lo único que sentí fue una calidez tremenda y un sentimiento de placer y de ricura y de casa, así en esa luz dorada, oh, como si todos nos hubiéramos derretido en uno. Fue muy hermoso. No hubo resistencia de mi parte, no hubo miedo, no hubo más allá de las formas. Y sentí que eso duró un segundo, pero en ese segundo sentí como si hubiera vivido algo que ya no estaba en el tiempo. Vi dónde estábamos en nuestra galaxia, vi dónde estaban ellos, vi sus soles o sus estrellas, vi sus planetas, me mostraron planetas, satélites que tenían vida, vi cosas muy bellas. Ah, había planetas que tenían vegetación parecida a la Tierra, habían otros planetas que eran, uno en particular que era como casi cubierto de agua, con seres como ballenas y seres también como sirenas, como nuestras sirenas de los cuentos. Ah, y ellos me dijeron que tenían una capacidad para vivir y habitar en su sol, porque eran como plasma, conciencia plasmática. Entonces, de alguna manera, ya no importa la forma, palacios de luz, no importa la forma, porque el ser humano tiende a proyectar su realidad ante todo lo que ve. Y siento que más bien habitar en conciencia desde una luz. Vi un planeta donde habían seres que parecían Thundercats. Oh, Eso fue increíble. Sí, sí. Estaban quizás esa era su nave, pero su ciudad estaba flotando sobre un bosque, un valle. Había montañas y era como una pirámide gigantesca, pero flotando, inmensa, negra. Lo sentí como una raza antigua, sacerdotal, em, lindo. Pero fueron visiones así muy tun, 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 tun. Llámale viaje de hongos, llámale, ya estaba muy abajo para eso. Y el sentimiento fue muy real, sobre todo el sentimiento de deshacerme en luz. Cuando regresé, viví algo que quizás
llama mucho la atención lo del viaje, pero lo que viví después cuando regresé aquí a la Tierra es que en ese mismo abrazo ellos se separaron y todos se dirigieron hacia una dirección. Sentía que había mucha devoción, mucho, y esto creo que nunca lo he compartido, no recuerdo si lo he compartido en un medio, pero ah, bajaba una figura femenina como si se tratara de una escalera eléctrica invisible, así como los cuentos de la Virgen a los pastores o cosas así, bajaba una figura femenina y estos seres se separaban, se abrían y había mucho respeto, se sentía la devoción, la veneración. Y yo me sentí tan chiquito que bajé mi cabeza así, cerré los ojos, pero este ser emitía una luz azulada, blanquecina, azulada. Estaba cubierta con un manto cuando venía bajando, pero sentí, hermano, sentí su mano tocándome y levantándome el mentón. Y cuando le vi al rostro, ¿cómo describirlo? Imagina que estás viendo dentro de todas las madres, el rostro de todas las madres, de todos los seres, de todos los mundos. Ellos saben. Ah, fue increíble. Ay, solo recordarlo. Ah, ay. Eso fue muchísimo más increíble que viajar a una estrella, te lo aseguro. Poder ver dentro de ese rostro, sin rostro, poder ser tocado por ese ser, poder comprender que esa madre cósmica que le llaman Pachamama, ay, no tiene rostro, y en ese rostro está todo el amor, toda la compasión, toda la ternura, una belleza, una hermosura que no se puede describir, pero que sí se puede contemplar y sentir. Y ahí está un momento de eso que alguna vez llamé el gran misterio, eso que está más allá del velo. A veces se requiere mucho valor para poder rendirse. Y aquí estoy. ¿Qué sé yo de la vida? Aquí estoy. Te puedo sentir. Me puedo sentir. También me emocioné con tu historia, muy, muy bonito. Para mí, mi madre es un símbolo de amor, de compasión tan grande. Y, y tu palabra de haber visto a todas las madres en ese rostro me llegó de una manera profunda también. ¿Qué crees que haya significado eso? ¿Qué crees que haya representado ese ser? No trato de entenderlo, solamente lo agradezco. Y lo veo como una bendición. Siempre he sentido la bendición de esa madre. Llámale como le quieras llamar. Desde niño me consagré y me consagraron muchas veces a ella. Fui monje católico 11 años de mi vida.
le dediqué a la Virgen María desde esa creencia. Muchos de mis cantos, muchas de mis oraciones, de mi devoción, que siento que es, en el fondo, algo de lo más bonito que tiene el ser humano, su devoción. No hay que meterse con la devoción de la gente. Eso es algo muy especial. Mi palabra no pretende decir yo tengo la verdad, no. O esto que viví eh, desmiente otras visiones de la vida. Cada quien tiene la soberanía de elegir qué creer y qué vivir y qué romper. Siento que es algo que es muy sagrado, las elecciones que cada ser humano toma. Algunas de esas elecciones nos ayudan a recordar, otras a olvidar. Pero siento que si hay una inteligencia amable, siempre busca lo mejor para todos. Siempre. Es un juego de ganar-ganar. Es, siento yo que incluso inmaduro pensar que para que yo pueda estar bien tú tienes que estar mal. Demuestra un corazón muy pequeño. Un corazón que aprende a amar quiere que realmente todos estén felices. Y eso se demuestra a través de tantas cosas pequeñas y grandes. Por eso siento que estas experiencias que he vivido, si quiere llamarles más místicas, hayan sido con extraterrestres, plantas maestras o tantas experiencias aquí en la Tierra, espero que me hayan recordado algo. Ahora, cuando comparto mis retiros, las ceremonias que hago, los talleres, todo lo que hago, lo hago desde la conciencia de que estoy aprendiendo a ser humano. Y eso ya es un juego bastante entretenido. Para muchas vidas, para muchas vidas. Quizás por eso las ruedas del karma. Quizás la experiencia humana es tan increíblemente. Basta que dura muy poquito. Y no es una cuestión de tiempo, porque aunque durara 150 años, ¿qué sería? Qué bonito es abrazarlo todo y entender que esa muerte también es parte. Y ese soltar también es la preparación, estamos aprendiendo a morir, tanto como estamos aprendiendo a vivir. Y al final, cuando estemos ante la parca, no importa si tomamos plantas, no importa si vimos extraterrestres, no importa si hicimos fundaciones o si fuimos importantes o conocidos, importa lo que amamos. Y eso no soy yo el que lo dice, lo han dicho todos. Importa, porque es lo que queda, el amor. Así que para mí, igual estas palabras son un recordatorio de lo esencial, de no perderme tanto en historias, o en filosofías, o en creencias, sino bajarlo toda la tierra, ser prácticos, ser amables, a seguir cantando y a través de la música y el arte, dejar semillas que no necesitan de palabras, porque la música es honesta, no te pide que creas en ella, solamente que la sientas. Y así, hermanito, a seguir bailando. Qué lindo todo lo que compartes, me llega mucho y puedo entender mucha sabiduría en tus palabras. Siento que este capítulo lo voy a escuchar muchas veces. ¿Podrías decirnos unas últimas recomendaciones para que la gente pueda encontrar tranquilidad y felicidad en su vida?
Eres una persona que ha pasado por muchas cosas, ya por sistemas de muertes, por plantas de poder, por varios caminos, fuiste monje. eh, hay hartas cosas entonces de las que aprender y creo que podría darnos un poco de luz a esta pregunta que es tan buscada por todos y es el cómo podemos encontrar o mantener un estado de felicidad o de plenitud en nuestra vida. Es una pregunta muy grandota porque contradice mucho de lo que ah, mi corazón me dice, ¿no? En el sentido de que eh, yo no vengo a enseñar nada. Pero si te pudiera compartir, por ejemplo, qué es lo que hago yo para recordar, creo que eso es muy práctico. ¿No? Una de mis prácticas más importantes es ver el sol, ya sea al amanecer o al atardecer. Si haces solamente esto, todos los días, si tienes la oportunidad al menos de subirte a una montaña y de verlo lo más que puedas sin lastimarte, ya solo esto te ayuda a recordar algo. A mí me lo hace todo el tiempo. Mi segunda práctica, respirar. Aprender a respirar. Si estoy bien, respiro. Si estoy mal, respiro. Si estoy deprimido, respiro. Si estoy contento, respiro. Antes de hacer el amor, respiro. Respirar. Lo cambia todo. De hecho, es para mí la gran enseñanza de las plantas maestras. Respira, mi amor. ¿Quieres activarme? ¿Quieres gozar? Ya todo lo tienes dentro de ti. Ahora respira. Es la conexión con toda la vida. Meditar, tener un momento de meditación diaria. A veces depende del pasado de cada quien, tiene distintas formas de meditar. El silencio es la mejor meditación. Tratar de llegar a un estado de no mente, de sí, pura respiración y presencia. Hay veces que me cuesta un poquito más o que estoy más distraído, pongo una meditación guiada. Pero lo importante es hacer eso, tener ese espacio. Cuando pienso que no tengo tiempo porque tengo muchas actividades, entonces al día siguiente procuro tener el doble de tiempo, porque tiempo siempre hay. Eh, Cantarme a mi corazón es un acto de amor, es uno de mis primeros actos de amor, más que dar un concierto, tener ese espacio para que mis células reciban mi amor. Y hacer ejercicio, activar mi cuerpo, mis células, ir al gimnasio, nadar, lo que sea. No, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay olvido eh, que caiga en vano. Cada una de esas experiencias es perfecta y siento que es parte del estar aquí. Eh, pero ahora tengo la capacidad de reaccionar y de elegir. No es tanto lo que me sucede, sino es cómo reacciono, cómo acciono ante ello. Y quiero hacerlo con amor. Entonces no me pierdo tanto en juegos mentales. Es muy sencillo. Hacerlo con amor. ¿Hay amor? Venga. No hay amor, ¿para qué me meto en esa cueva? Estas prácticas a mí me ayudan mucho para tener una cierta eh, vigilancia, estar al acecho sobre mí mismo también. Porque cuando me encuentro en alguna de mis sombras, es porque no estoy haciendo mis prácticas, porque no me estoy nutriendo, porque no me estoy dando ese amorcito. El camino de la conciencia no es simplemente recordar que soy divino, que soy sagrado en algún momento, sino mantenerlo y nutrirlo y nutrir esas agüitas y nutrir ese recordar con mucho cariño, con mucha presencia.
Hubo ahí un problema técnico, así que tuve que cambiar de lugar. Ahorita me estoy quedando en casa de un amigo mío que es un DJ increíble. Síganlo, por favor. Hanax Pacha, Gabriel Epstein, argentino, música maravillosa. Y pues aquí me estoy quedando en su estudio. Mm, pues lo que les comentaba de las prácticas es porque me gustaría que mi mensaje llegara de una forma eh, bastante digerible, de que no soy el gurú, no soy el sensei que te dice qué hacer, sino más bien que te recuerdo a que confíes en ese corazón que quiere sentir, que quiere ser amado y a que no tengas miedo de explorar, de preguntar, de, de tener tu propia experiencia. Creo que eso es lo que yo honro mucho de la gente verdadera, de que van con el corazón por delante y que tienen el valor para hacer esas preguntas que causan ruido, para tomar esas medicinas que están prohibidas, para hacer esos viajes a ese lugar que su corazón siente que debe estar. Entonces se requiere mucho, mucho valor para ir más allá de lo conocido, por ese miedo inculcado de que todo lo que es diferente es malo y que tienes que protegerte de lo desconocido. Ahí es donde entra la luz de la conciencia. ¿Qué pasa si en una casa muy grande de repente entras a un cuarto por primera vez y está todo oscuro? No, más que miedo, siento que hay un peligro de no saber si te puede lastimar o no. Entonces se va con precaución. Pero ¿qué pasa si de repente una pequeña luz ilumina ese cuarto y te das cuenta que está vacío? La siguiente vez que entres en ese cuarto, con los ojos cerrados puedes entrar sabiendo que no hay nada que te pueda lastimar. Lo mismo sucede. La gente pierde mucha energía y tiempo temiendo cuando hay mucho más que amar. Hay mucho más que amar que las cosas que se podrían temer. Claro que uno teme por su integridad, teme de perder la salud, le tenemos al dolor, a la muerte. Pero incluso en esos momentos tenemos la oportunidad de elegir amar, no desde un concepto, sino de el sentimiento más profundo y verdadero. El recordar de que ese amor lo traspasa todo y que todo de alguna manera es perfecto. Todo de alguna manera es perfecto. A veces me siento como una abejita eh, o una mariposa, ¿no? Ahí en el valle, feliz, ¿no? En el riachuelo, feliz en las flores. Pero esa mariposa es muy curiosa y se pregunta qué irá a ver más allá de la colina. Y sube como puede a la colina y ve las montañas y dice, uy, eso blanco que se ve allá, ¿cómo será ver todo desde allá? Y un viento de suerte la lleva hasta la montaña y dice, uy, estoy en la montaña más alta, ¿qué irá a ver más allá de las estrellas? Y de repente una estrellita la escucha y viene a por ella. Y esa mariposa, después de estar con esa estrella, se da cuenta de lo bonito que es estar en el valle. Que el valle está perfecto para ella. Es perfecto. Y dan ganas de regresar al valle. Imagino que con valle te refieres a lo que conocemos, a lo habitual, a nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos.
a lo que normalmente damos por sentado, a nuestra normalidad que es tan maravillosa, ¿no? A la experiencia humana, a todo esto. Y es bonito tener esa osadía de ver más allá, esa curiosidad de ver qué más podemos hacer, nuestras habilidades, ver cómo la conciencia humana puede integrar la inteligencia artificial para crear un mundo más eficaz y más eficiente y más abundante y más ecológico y tantas cosas que no es tanto la herramienta, sino es quién usa la herramienta, cómo se usa esa herramienta. Y ahí la importancia de que más que fijarnos en la edificación, nos fijemos en el ser que está construyendo ese edificio, de realmente trabajar el cuerpo humano, porque a que trabajar al ser humano, trabajar la conciencia humana, porque de ahí parte todo lo que hagamos. Y ahorita, con todo este escenario de guerras y de enfrentamientos y de cuestiones nucleares, y siento yo que son las patadas de ahogado de un sistema que se está ahogando, que se está yendo. Entonces necesita hacer mucho ruido y a ver a cuánto se arrastra. Em, pero ya está moribundo. Mm, Ahora vivo enamorado cada vez más del ser humano, por tantos seres con nombres y apellidos, con rostros bien definidos, que me han hecho enamorarme una vez más. Y, y dar gracias porque existen y que me han mostrado cosas que podemos hacer y que digo, ¿esto es un ser humano? What? Cosas que a veces habilidades o maneras de ser o prana, esencias, que digo, ¿ella es una mujer? ¿Eso es una mujer? ¿Sabemos los hombres nuestro poder? Y ahí hay un tema bien bonito que luego podemos platicar sobre lo que se conoce como sexualidad sagrada o el cultivo de la energía sexual más allá de la sobregenitalización que se le ha dado al placer, al orgasmo, en una visión más integrada de en qué consiste y cómo se puede experimentar el placer por vivir desde distintos cuerpos. Am, pero pues bueno, esta es mi experiencia, parte de ella, em, cachitos de un caminar que aquí en mi corazón estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con mi corazón por mantenerme siempre en la inocencia de cosas que he recordado y en no complicarme la vida, tratando de encajar o tratando de demostrar o tratando, no, de que me sigan, no. Eso sí, desde el arte tengo la soberanía de ser disruptivo y de abrir mi voz y de crear belleza. Por eso canto, para no gritar. Y yo estoy muy agradecido de tener esta plática contigo, Balam. Has sido una persona muy entretenida, te has abierto con nosotros, nos has mostrado tus sentimientos, indudablemente también una forma genuina de ser que agradezco profundamente. Ha sido un agrado esta plática, siento que es como conversar con un amigo de hace un montón de años y eso pocas veces se da, así que realmente ha sido un agrado contactar contigo. Quedamos pendiente para el Mm. podcast de sexualidad sagrada, que también habíamos hablado, porque de eso tienes muchísimo también para enseñarle a la gente y estoy seguro que también quisieran conectar contigo. ¿Cómo la gente te puede contactar en tus redes sociales o en tus talleres, en lo que estás haciendo también con tu música, con tus cantos? ¿Cuáles son tus redes? Mm, El Instagram es
Kukul.balam, KUKUL punto B grande ALAM, Kukul Balam. Y creo que es la manera más eficaz de contactarme, ahí con un mensajito. Estoy dando sobre todo talleres grupales de activación vocal. Este año he estado viajando mucho, compartiendo varios retiros. He dado 9 retiros en lo que va del año y todavía me faltan otros 5, 14 retiros este año, de varios temas, varias cosas muy bellas, varias colaboraciones con gente preciosa que confían en mi corazón, para sostener estos espacios donde pues nuestros hermanos, nuestras hermanas vienen a conectar, a reconectarse. También voy a lanzar un programa en línea que hasta ahora lo he estado trabajando de manera particular, pero voy a hacer una versión en línea de mis 2 talleres principales, que son el taller de activación vocal por un lado y el taller de sexualidad sagrada. Los combiné, los fusioné y ahora estoy muy contento con el resultado. El tejido está muy sentido, está muy detallado. Para los que tengan curiosidad o quieran explorar su voz, pero desde un hacerlo carne, sangre, realidad, emoción, utilizar el ritual, utilizar la invocación, el encantamiento, la conexión verdadera, eh, desde una visión conectada también con las raíces de las culturas americanas, donde he tenido la fortuna de crecer. Kukul Balam, tienes mucha sabiduría que compartir y gracias nuevamente por haber hablado con nosotros y haber contado tu historia. Te mando un abrazo y ha sido un placer esta charla. Muchas gracias, hermano, gracias por la oportunidad, gracias por abrirme a tu audiencia. Em, Estoy con todas las ganas de seguir sosteniendo aquellos espacios de tribu, círculos de hombres, talleres, porque siento que entre más podamos utilizar el poder de nuestra voz para expresar nuestra verdad, entre más herramientas tengamos para explorar en qué consiste este bello regalo de estar aquí, más ese paso fugaz por la tierra se llenará de sentido. Y siento que la vida cambia completamente cuando está impregnada de una intención. Así que esa es mi respuesta a todas esas personas que están buscando mm, a darle algún sentido a esta locura que a veces se puede vivir aquí. Eh, Tengan el valor para ir allí a donde su corazón los está llevando. Que tome el ancla bien arraizada en ese centro que nadie puede tocar y mover. Hijos del sol, hijas de la tierra. Y pues ahí feliz de conectar, feliz de compartir. Gracias por recibirme. Un hermoso mensaje de despedida, Balam. Que estés muy bien. Te mando un abrazote a la distancia. Gracias, hermano.